Estimado público, a continuación se les va a hablar sobre el tema ¿qué es el derecho a saber? Esperemos sea un tema de su agrado y que puedan tener una comprensión del tema para que así ustedes estén más informados. Nosotros somos un grupo que está conformado por Iván Cárdenas Pérez, Daniel Gutiérrez Acosta y su servidor Ricardo Said Gutiérrez Mena. Público, ahora les vamos a mostrar un video donde se explicará brevemente qué es el derecho a saber, para después poder extendernos un poco más y que ustedes sepan con mayor certeza de qué trata. El acceso a la información pública es un derecho que permite a los ciudadanos conocer, buscar y recibir cualquier tipo de información generada por el Estado. Gracias a ella, Mateo encontró una beca en el portal del Ministerio de Educación que le permitió estudiar en el exterior. Juliana protege el medio ambiente, monitoreando las acciones de las industrias extractivas en su país. Con ello, contribuye con soluciones a los problemas socioambientales. Vigila la transparencia de los recursos entre el Estado y la industria y le apuesta al desarrollo sostenible de su región. Pablo se pregunta, ¿cuál es el mejor lugar para comprar alimentos? Gracias a una aplicación del Ministerio de Salud, puede consultar las normas de higiene y salubridad de cada local y escoger el más adecuado. El acceso a la información pública es tu herramienta, úsala. Una vez visto el video, yo les voy a comentar sobre todo lo que se necesita conocer sobre el derecho fundamental de acceso a la información. Acerca del acceso a la información, esto es una democracia que es esencial que las personas puedan acceder a una amplia gama de informaciones para participar de una manera real y efectiva en los asuntos que se les afecta. Organismos públicos manejan mucha información en nombre del público. Esta información es la que pertenece al público y esa es la razón para que todos nosotros tengamos derecho a acceso a ella, ya que esta está puesta en las manos de los organismos públicos en cuanto a servidores del pueblo. El derecho de acceso a la información plantea dos obligaciones claves a los gobiernos. Primero, la obligación de publicar y repartir la información clave sobre lo que están haciendo los diferentes organismos públicos. Segundo, los gobiernos tienen la obligación de recibir las solicitudes de información del público y la obligación de responder, dejando o que el público vea los documentos originales, que reciba copias de documentos e informaciones en su poder. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que consta en dos partes. Estas dos partes son la proactiva y la reactiva, las cuales se les informarán en un momento. Como hace un instante explicaron, hay dos accesos informativos, proactivo y reactivo. Proactivo es la obligación positiva de los organismos públicos de proporcionar, publicar y difundir informaciones sobre sus principales actividades, presupuestos y políticas de manera que el público pueda saber lo que están haciendo, participar en asuntos públicos y controlar cómo se están comportando las autoridades políticas. Reactivo es el derecho de todas las personas a solicitar a los funcionarios públicos información sobre sus actividades y algún documento que ellos tengan en su poder, y el derecho a recibir una respuesta. La mayoría de la información en poder de las entidades públicas tendría que estar disponible, pero hay algunos casos en los que oculta proteger privacidad, seguridad nacional o intereses comerciales. Ahora ustedes se preguntarán, ¿puedo tener acceso a toda la información en poder de los organismos públicos? Bueno, la respuesta es no, ya que el derecho a la información no es un derecho absoluto. Puede haber una información que podría causar daños si hecha pública, por lo menos en un momento dado. Para mayor información sobre las excepciones del acceso a la información pública, procederemos con lo siguiente. ¿Cómo puedo solicitar una información? Acuérdate que tienes el derecho a solicitar informaciones
sobre cuestiones de gobierno. Y el gobierno tiene que contestarte, porque es tu derecho de saber. Debido a las excepciones consideradas arriba, los gobiernos podrían no darte siempre información, pero tienen que contestar siempre tu solicitud. Por eso siempre vayan y soliciten toda la información que puedan. ¿Cómo puedo hacer mi solicitud? Bueno, presentar una solicitud no es fácil y no hay muchas formalidades. En la mayoría de los casos puedes presentar tu solicitud, tanto escrita como oral. En el caso que lo solicites por escrito, puedes hacer por correo electrónico. ¿Qué debo decir en mi solicitud? Tu solicitud tiene que ser lo más explícita posible. En la mayoría de los casos no es necesario identificar un documento específico con ciertas referencias. Si se trata de la primera solicitud que presentas, es bueno escribir relativamente simple y clara. De esta manera tendrás mayores posibilidades de recibir una respuesta rápida y que siempre puedas hacer cierto seguimiento. Por eso siempre vayan a las oficinas de gobierno para poder acceder a toda la información posible. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo recibiré la información? Puedes acceder a la información en diferentes formatos, ya sea revisión de los originales, copias, DVD o CD. En casi todos los casos puedes solicitar un formato específico y tienes el derecho a recibir la información en este mismo, a no ser que sea imposible o demasiado caro. Debes especificar en la solicitud en qué formato prefieres recibir la información. ¿Cuándo recibiré la información? Los países tienen diferentes plazos para contestar a las solicitudes, fijar las prórrogas o emitir la denegación, plazo que oscila entre lo antes posible y un mes. Las prórrogas en caso de solicitudes complejas. La mayoría de los países permite a los organismos públicos extender el plazo si la solicitud es compleja. La prórroga generalmente oscila entre unos pocos días adicionales y un mes extra. En todos los casos, el solicitante tiene que ser advertido del retraso y de las razones que lo hayan producido. ¿Qué pasa si no recibo la respuesta a mi solicitud? Usted tiene derecho a apelar si no recibe la información. Normalmente hay por lo menos dos fases en la apelación. Primero, apelar al organismo público que ha denegado la información o que no puede o no ha cumplido en proporcionarla. Verificar qué dice tu ley nacional de acceso a la información, aunque normalmente la carta de apelación tiene que ser enviada al jefe de la institución. En los países que tienen una buena ley de acceso a la información, habrá un sistema claro para rellenar las apelaciones. El segundo paso de la apelación es recorrer al tribunal o a la comisión de información si es que tu país la tiene. ¿Quién puede hacer una solicitud? Quien quiera puede solicitar información a pesar de su nueva nacionalidad y no hay necesidad de justificar el interés. El interés que tienes es contestar a preguntas sobre la razón de la solicitud ni tampoco dar respuestas detalladas sobre quién eres o qué quieres hacer con la información. De todas maneras, es buena idea facilitar un correo electrónico para que puedan contactarme más fácilmente. Aquí en la República Dominicana encontramos que hay autoridades públicas obligadas a dar información como son las siguientes. Tenemos el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Judicial, órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, los fideicomisos y fondos públicos, partidos locales, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, los cuales realicen actos de autoridad. También tenemos que la información pública se refiere a documentos, es decir, al soporte físico de cualquier tipo, ya sea que sea escrito, impreso, sonoro, visual o electrónico, en el que se plasma pues cierta información. Por ejemplo, tenemos los expedientes, reportes y actas, estudios y estadísticas, acuerdos y resoluciones, correspondencia oficial, oficios, circulares y memorándums. Y por último tenemos cualquier tipo de registro de la actividad gubernamental. Existen excepciones a la entrega de la información pública, cuando por sus características esta clasifique como información de acceso restringido con dos modalidades: reservada, cuando pueda comprometer la seguridad nacional o de cualquier persona, y de acceso confidencial, relativa a las personas y protegida por el derecho fundamental a la privacidad. El artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios señala que el derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa
de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar y recibir, tanto como solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico. Algunos de los beneficios que tiene el particular al acceder a la información pública son conocer y dar seguimiento a las acciones de las autoridades, promover la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados, fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades, fomentar la participación social en las decisiones y los asuntos públicos. Por último, mejorar la calidad de vida de la sociedad con la información útil para pedir becas, subsidios o distintos apoyos gubernamentales. La normatividad que regula en México desde el año 2003 ha sufrido diversas modificaciones con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información de una manera amplia y a la vez de fácil acceso a la sociedad, ya que se rige bajo principios como de máxima publicidad y gratuidad. La ley que regula el derecho a la información se denomina la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se deriva del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se crea como modelo en tanto los estados modifican su normatividad local para garantizar el acceso a la información. La información pública es útil para conocer el desempeño de tu gobierno, su organización interna y su manejo de los recursos públicos. Tú puedes solicitar y conocer, por ejemplo, programas de obra pública, licitaciones y adjudicaciones, presupuesto y estado financiero, avances programáticos, directorios y CV de servidores públicos, renumeraciones y viáticos, resultados de estudios y auditorías, datos estadísticos, leyes y reglamentos, reglas de operación y padrones de beneficiarios de programas sociales, atlas de riesgo de tu delegación, la documentación relacionada con programas de obra pública, licitaciones y adjudicaciones, presupuestos y estados financieros, avances programáticos, directorios y CV de servidores públicos, renumeraciones y viáticos, resultados de estudios y auditorías, datos estadísticos, leyes y reglamentos, reglas de operación y padrones de beneficiarios de programas sociales, atlas de riesgos de tu delegación, documentos y requisitos para realizar un trámite o solicitar un servicio, información de los partidos políticos del Distrito Federal, mecanismos de participación ciudadana provistos por el gobierno. Conocer la información pública te permite discutir, criticar y evaluar y tener los argumentos para poder exigir al gobierno la rendición de cuentas sobre sus actos y gestión y poder denunciar cualquier arbitrariedad al respecto, así como también poder conocer lo que se está haciendo bien. Recuerda que no basta la apertura de la información pública para lograr un gobierno transparente. Es necesaria tu participación en la discusión de sus acciones y decisiones para legitimar y controlar el ejercicio del poder público. Ahora les vamos a presentar algunas estadísticas sobre el ejercicio del derecho del acceso a la información pública. Se registraron 116.092 solicitudes de información. El 87.9% de estas fueron tramitadas y atendidas al final del periodo de corte, es decir, de cada 10 solicitudes recibidas, casi 9 ya habían concluido su trámite. El tiempo promedio para su atención fue de 7.1 días hábiles. El 97.2% de las solicitudes presentadas se hicieron a través de Infomex o correo electrónico. Se presentaron 2.431 recursos de revisión en materia de información pública. Observa que durante el periodo enero-septiembre de 2018, el índice de recurrencia fue de 2.1%. Por lo tanto, representa que por cada 1000 solicitudes se interponen 21 recursos de revisión.